La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Gloria a Dios. Bienvenido a La Verdad en 30 minutos nuevamente. Hoy quiero hablar de algo que sí o sí tenemos que adquirir y pegarle para adelante, ¿no? Que se llama el que persevere, el que persevere. Sabe, la humanidad entera persevera en cosas. Todos perseveramos en algo. Algunos perseveran en sus estudios para lograr un título que está espectacular. Otros perseveran en sus trabajos, que está espectacular. Otros perseveran en ser buenas personas, que está espectacular. Otros perseveran en ayudar al prójimo. La perseverancia en las cosas es importante. Pero en las cosas es importante. No perseverar en mentir, en engañar, perseverar en robar, perseverar en tener a todo cautivo, perseverar en gobernarlo a su antojo. No, esas cosas no. Y Mateo 24, 2 y 13 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Una de las características que identifica a una secta religiosa, escuche bien esto, una característica que identifica a una secta religiosa es su total sumisión y dependencia a sus líderes que la gobiernan. Ay, mi pastor lo dijo, palabra santa, mi pastor me dice esto, él lo dijo, lo tenemos que hacer. Volvemos a repetírselo para que lo entienda. Una de las características que identifica a una secta religiosa es su total sumisión y dependencia a sus líderes que lo gobiernan. Fíjese la secta Mon, la secta Viviana, y la secta de Jin Jong, y un sinnúmero de sectas que tenemos hoy en día, donde los delincuentes, esos que dicen que son Jesucristo, gobiernan la vida de la gente. La gente venden hasta sus propiedades y van a vivir con el tipo ahí a ese lugares inhóspitos muchas veces. Y dice: ay, Claudio María Domínguez. Estamos hablando con una dama sobre ese ejemplar. Otro más. Él que todo positivo, que sos de luz. Qué vergüenza, ¿no? Secta. Estos han logrado elevarse a un pedestal de omnipotencia, lo que gobierna la secta, gracias a dos postulados antibíblicos que explotan para controlar y manipular a sus congregaciones. ¿Cuál es? Primero, uno es que hay que trabajar para ganarse la salvación. Y el segundo, que la salvación se pierde. Aunque ambos son congruentes en el mismo principio, que es contrario a la enseñanza de la Sagrada Escritura, que las obras son necesarias para la salvación, dicen eso. Dios dice algo totalmente opuesto en su palabra. Efesios capítulo 2, verso 8 dice que somos salvos por fe, no por obras. Fe. Lo mismo se reitera en Tito capítulo 3, verso 5, donde dice: nos salvó. ¿Por qué, Tito? A ver, Tito, contame, Tito. No por obras que nosotros hubiéramos hecho. ¿En serio, Tito? Todo lo que hice no sirvió a nada, Tito, entonces, ¿no? La Biblia no puede contradecirse porque dejaría de ser infalible palabra de Dios. Ante esta aparente contradicción debemos entender que una de las dos debe interpretarse de una manera diferente. Es necesario leer con atención su contexto y veremos que una de ellas se refiere a una situación distinta. Dios no puede decir en tal forma categórica que no somos salvos por fe, no por obras, y en otro pasaje desautorizar diciéndose que las obras son necesarias para la salvación, que nosotros debemos perseverar para no perder la salvación, que depende de lo que nosotros hagamos. Cuando examinamos cuidadosamente los pasajes debemos quedarnos siempre con aquel que no admite otra interpretación y tiene coherencia con el resto de la enseñanza general de la Biblia. Entonces, cuando debemos buscar la correcta interpretación del otro pasaje en conflicto, escuadriñando en su contexto con oración para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Y luego de esa actitud reverente y cuidadosa, si es que hay en nosotros un espíritu de sumisión, esa aparente discrepancia desaparecerá. Pero si leemos la Biblia buscando confirmar lo que nosotros creemos, porque así se nos enseñó u otros piensan igual, entonces nunca llegaremos a la verdad y estaremos siempre solamente buscando versículos sueltos que vengan a corroborar nuestra posición, saltando de un lado al otro
en la Biblia, pero siempre omitiendo explicar aquel pasaje que dice lo contrario. La mentira del diezmo de Abraham. Me encanta pelear con los ministros con la mentira del diezmo de Abraham. Me encanta. Porque nunca lo leyeron. Nunca. Siempre se grillaron porque el que le dijo que era eso y le mintió. Y le siguen mintiendo. Usted verá que lo que dicen en las obras son necesarias para la salvación. Nunca explican aquellos pasajes que dicen que somos salvos por fe, no por obras. Sino que siempre el interés de ellos será el de llevarlo a otro versículo que pareciera decir lo contrario. Con esa actitud lo único que hacen es intentar probar que la Biblia existe contradicciones y por lo tanto no es confiable ni de origen divino. La obra de nuestra redención depende del 100% de Dios, sépalo. En ella no existe ningún ingrediente humano. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Padre, ya está todo terminado. No hay nada más que añadir, papá. ¿Entiende eso? No hay nada que añadir. ¿Qué obra puedo hacer eso para ser salvo? Jesucristo compró mi salvación. En Juan 10:28 el Señor dice, yo les doy vida eterna. ¿Qué le da a Jesús? Dólares, australes, casa, coche, moto, auto, aviones. ¿Qué le da? Yo les doy vida eterna. ¿Y qué pasa? Y no perecerán jamás. Jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Él dice que nos da la salvación. Es un regalo de Dios. No nos perderemos jamás, nunca más, porque estamos en su mano. Aún la seguridad depende de su cuidado y poder. O sea, si yo hoy estoy aquí después de 40 años y sigo predicando el Evangelio y sigo creyendo en el Señor como aquella vez que en mi 20 acepté al Señor, es porque Dios me conservó, Dios me guardó y Dios permitió que siga estando. ¿Sabes? Yo no tengo mérito, no tenemos mérito. Cada día que nos levantamos y seguimos a Cristo es porque el Espíritu Santo de Dios nos ayuda. Es porque Él nos preparó para que nosotros lo hiciéramos, pero es Él el que nos da. Él nos impulsa, Él nos inspira. Filipenses 1:6 dice, estamos persuadidos de esto. ¿Qué cosa, Pablito? Contame. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué pasa? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta que suene la trompeta. Y o sea, que vayamos a su presencia o Él nos venga a buscar. Es más, en 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles. Infieles, no dice si fuéramos pecadores, no malinterprete ese versículo. Porque muchos se creen que pueden hacer cualquier verdura con su vida, adulterar, fornicar, robar, engañar. Y se creen, pero Dios va a permanecer fiel igual. No está hablando. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Sabe la fidelidad? La fidelidad es algo que hoy escasea en los cristianos. En el mundo prácticamente casi ni existe. Ni la fidelidad conyugal, ni la fidelidad de padre a hijo, ni de hijo a padre, ni de amigo, ni de vecino, ni de empleador, no. La seguridad de nuestra salvación no depende de nuestra fuerza, sino de la de nuestro Padre Celestial. Al igual que un niño que camina de la mano de su padre, permanece junto a él, pese a los esfuerzos que hace por soltarse de la mano, no se separará de su progenitor, no porque el niño se coja fuerza, sino porque la fuerza del Padre lo retiene junto a él. La salvación es obra de Dios. La preservación de ella también depende de su fidelidad, de su poder, no del nuestro. Entonces, ¿por qué hay tantos líderes religiosos que insisten que hay que trabajar para asegurarse la salvación? ¿O de lo contrario la perderán? Una congregación que viva bajo el terror de su salvación se puede perder. Son personas fácilmente manejables y que van a estar siempre buscando la protección de las 4 murallas del cuadrado. Porque automáticamente piensan que si se van desde allí pierden su salvación, se van al mundo y como consecuencia al infierno. ¿Sabe cuando las cosas se pusieron feas? Donde yo me congregaba, por causa de pecados y un montón de cosas, en cierto ministerio que yo pertenecí algunos años, nos fuimos con mi familia. Y el Espíritu Santo me dijo, tienes que comenzar a visitar otras congregaciones, quiero mostrarte cosas. Y como siempre fui conocido, no hacía falta ni presentación, simplemente iba a visitarlos. Y me permitían exponer y todas esas cosas. ¿Sabe? Nunca el Espíritu Santo
me abandonó, me desamparó. Lo mismo hizo con todos los demás que después se fueron tras nuestro y se fueron del lugar cuando empezaron a reconocer la vida de pecado de aquel que se creía alguien y no era nadie. El Espíritu Santo nunca te va a fallar. ¿Por qué? Porque no quiere que te pierdas. No quiere que te pierdas. No quiere que te pierdas. Además, se le enseñó que debe asegurarse su salvación trabajando haciendo obras, aunque sea cocinando o vendiendo números para rifa. Como vemos, esta clase de enseñanza a esos líderes sin control absoluto sobre la congregación, todos tienen temor de abandonar esas iglesias y se mantienen muy ocupados, trabajando para asegurar su salvación y aumentar así los ingresos económicos a esa clase de líderes. Cueva de ladrones. Todo cuadrado que negocia con algo comestible o lo que fuera, Jesús dijo, mi casa será llamada casa, pero yo entiendo, no es casa de Dios, porque Jesús estaba hablando del templo de Jerusalén. La casa donde Dios habitaba era el templo de Jerusalén, no los cuadrados que se levantan hoy en día. En los cuadrados que se levantan hoy en día, él mismo lo dijo, volvemos a repetirlo hasta el cansancio, hasta que entienda. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versos 24 y 25, dice que él ya no habita en cuadrado hecho por manos de hombre. Los versículos que son muy explotados en esos lugares son Santiago 2:26, donde dice la fe sin obra es muerta, y Mateo 24:13 dice, más el que perseverara hasta el fin ese será salvo. Ambos versículos sacados totalmente de su contexto. También argumentan humanamente diciendo, entonces si la salvación no se pierde, podemos pescar libremente porque de igual manera llegaremos al cielo. Estos ignoran lo que es un corazón regenerado, donde ahora mora el amor de Dios y la santidad con la cual el Señor nos ha revestido. El verdadero creyente que ha nacido de nuevo solamente desea agradar a su amado, porque el mundo ha perdido el atractivo que antes tenía. No peca por miedo a ir al infierno, sino por amor a su Señor. José en Egipto, cuando la mujer de Potifar se le tiró encima y lo quiso violar, él dijo, ¿haría yo este mal tan grande delante de los ojos de Dios? ¡No! Y se levantó y se fue y la mujer se quedó con la túnica de él. Quisiera verlos a muchos ministros de hoy en día en esa condición. Allá en Egipto, lejos de la vista de todos, con la mujer de Potifar, que no sería una mujer fea, sino una mujer linda, y con esa oportunidad tan tentativa, quisiera ver si saldrían corriendo como José. Mire, si hoy no corren, ayer tampoco iban a hacerlo. Ahora bien, en esta oportunidad me voy a ocupar de Mateo 24:13. El que persevera hasta el fin de este será salvo. Si leemos este versículo aisladamente del resto del capítulo, pareciera que tuviera razón, pero la Biblia ha de interpretarse en su conjunto. Lea todo el capítulo 24 y analice imparcialmente, sin prejuicio y preconcebidos, cuál es su verdadera interpretación. Comienza en el versículo 1 diciendo que Jesús salió del templo y mientras observaba los edificios les dice en el versículo 2, no quedará aquí piedra sobre piedra. Luego en el versículo 3 los discípulos le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas y qué habrá de tu venida y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Le hacen 3 preguntas. La primera es cuándo serán esas cosas que recién el Señor les reveló, que el templo sería destruido. La segunda es en relación a las señales de su venida en gloria para establecer su reino en la tierra. Por ello, como todos los judíos estaban aguardando el reino de Cristo en la tierra, aún después de su resurrección, en momentos previos a su asunción, le vuelven a preguntar en Hechos 1:6, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y la tercera pregunta era cuándo sería el fin para dar paso a la eternidad futura, el estado eterno de todas las cosas. El Señor comienza con su respuesta con una advertencia, su primera respuesta. Verso 4, mirad que nadie os engañe. Él sabía que estos últimos tiempos serían tiempos peligrosos porque se levantarían muchos engañadores, falsos profetas, como dice en 2 Timoteo 3, del 1 al 5. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Vaya notando. Hombres amadores de sí mismos, avaros. Estamos llenos de avaros dentro del sistema eclesiástico. Son capaces de regalarle la plata a un mentiroso engañador, pero no son capaces de dar dinero a la gente que no tiene para comer. Vanaglorioso, ay yo, viste. Soberbio, acá mando yo. Blasfemo, hablan malas palabras, blasfeman contra todo. Traidores, hoy te palmean, wow, Faunde, qué grande, cómo Dios lo usa, y después cualquier verdura salen diciendo. Impetuoso, infautado, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de ser cristianos y santos, pero negarán la eficacia de ella con su vida. Y Pablo dice, a esto evita, no te juntes, no te relaciones, no chaten.
No pretenda querer convertirlos. No creas ser más que yo, le decía. Déjalos. No tienen vuelta. Esta siniestra lista que identifica muy bien a muchos de nuestros días, culmina con tendrán apariencia de piedad. Esto nos advierte que serán personajes que estarán en las iglesias y la recomendación del Señor es a esto evita, como también lo hace en 2 Corintios 6, salid en medio de ellos, pueblo mío. En 2 de Tesalonicenses 2, Dios nos revela alguna característica previa a la venida del Señor. En el verso 3 dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Que estamos en medio de la apostasía, a ningún cristiano verdadero le cabe la menor duda. Esto y muchas otras señales nos dan la certeza de que la venida del Señor es eminente. Cristo vendrá, como dice en Romanos 11:25, cuando haya llegado la plenitud de los gentiles, es decir, cuando el número de salvos que integra la iglesia esté completo. Entonces dice Dios, luego todo Israel será salvo. Dios entrará en trato con Israel una vez más, que la iglesia haya llegado a su plenitud y se la lleva al cielo. Israel quedará en la tierra donde se dará comienzo al periodo que la Biblia denomina la gran tribulación. Es durante ese tiempo que será 7 años de juicio donde Israel será salvo. Dice en 1 Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre, siempre con el Señor. Primero saca a su iglesia del escenario del mundo, se la lleva a las moradas celestiales que Él fue a prepararle. Entonces aquí en el mundo se presenta el anticristo, quien toma pleno control político, económico, militar y religioso. Vuelvo a repetirle eso. Entonces aquí en el mundo se presenta el anticristo, quien toma pleno control político, económico, militar y religioso. ¿No le suena eso al nuevo orden mundial? ¿No le suena a la Organización Mundial de la Salud, que está pidiendo a todos los países que renuncien a la soberanía de la salud y que ellos se van a hacer cargo? ¿Usted sabe lo que está pasando en realidad? ¿Tiene noción? ¿Su pastor le cuenta lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Cómo esos delincuentes están queriendo manipularle la vida a todos? Qué triste que no se lo sepa, ¿no? Hoy no lo pueden hacer porque el Espíritu Santo que mora en la iglesia se lo impide. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, dice. Solo que hay quien en la presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo. Inicuo cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esta es otra razón más que el verdadero cristiano debe tener en consideración para no estar desviando su fe, para fijar su atención en señales y milagros, porque hasta Satanás lo puede hacer. Ahí yo me voy allá porque allá hay milagro. Yo me voy acá porque el otro milagro. Mira, si vos sos un verdadero cristiano, el milagro más grande es nacer de nuevo. Y si Dios te quiere sanar, te va a sanar en tu casa, en la calle, donde a Él se le dé la gana. Y Dios cuando sana, sana para siempre. Y con todo el engaño de iniquidad, dice, para los que se pierden. ¿Para quién? ¿Son milagros falsos, mentirosos? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, los que están perdidos. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. Este es el tiempo de angustia que profetizó Daniel para su pueblo Israel, la gran tribulación. Serán salvos, pero así como por fuego. En Daniel 13 nos relata la experiencia de los 3 amigos de Daniel que fueron arrojados a un horno de fuego. ¿Por qué? Por rehusar adorar a una imagen del rey. Lleno de ira, se acercó al horno y estupefacto contempló lo siguiente. Dice Daniel 3:25, he aquí que yo veo 4 varones sueltos, que se pasían en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto, que era Nabucodonosor, ¿quién era? Es semejante al Hijo de los dioses. Luego salieron del horno los 3 judíos. ¿Sabe? Esto es una figura de cómo irán a ser salvos los judíos durante la gran tribulación, por perseverar hasta el fin. Si se mantiene fieles en medio de los juicios que estarán azotando la tierra durante 7 años, cuando la iglesia sea arrebatada a los cielos, no habrá nada que le impida al anticristo tomar el control pleno. Será el dictador mundial, que ya prácticamente está en la tierra. Dice en Apocalipsis 13 que entonces hará que todos los moradores de la tierra adoren su imagen y mandarán poner su marca en su mano o en su frente, y nadie podrá comprar ni vender sin esa marca. Durante ese periodo de la gran tribulación, los que perseveraran hasta el fin, rechazando adorar y recibir la marca de la bestia, ellos serán salvos. Qué bárbaro, ¿no? ¿No les suena esto a realidades de hoy? Que tenías que ir a pincharte y que te daban un carnet para que entres y salgas y te dejen. Qué vergüenza, Dios mío. Y la iglesia, el 80% creciendo toda esa mentira.
En ese tiempo, cuando previamente llegó la multitud de los gentiles y la iglesia fue sacada del escenario del mundo, y ella se encuentra en las moradas celestiales, será cuando llegue la salvación para Israel por perseverar hasta el fin. De eso está hablando el Señor en Mateo 24, de la salvación de Israel, no de la iglesia. Los discípulos judíos le habían preguntado por la señal del fin del siglo, de lo que sucedería al final de los tiempos a lo de su nación. Jesús comienza a describirle los sucesos de la gran tribulación, periodo en el cual la iglesia ya no está en la tierra, sino en el cielo, porque Cristo pagó el juicio por todo nuestro pecado, y Dios no demandará 2 veces el pago por el mismo pecado, o sea, una sola vez y para siempre. Dice en Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación a los judíos. En el verso 13 dice, mas el que perseverara hasta el fin, este será salvo. En el 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación. Notemos en el verso 13, está en medio de las dos alusiones a la gran tribulación, por lo tanto corresponde a ese periodo en la tierra, cuando la iglesia ya está en los cielos. Nunca se olvide, en ese tiempo el que perseverara hasta el fin será salvo, obviamente que se refiere a Israel, y esto se aprecia claramente en su contexto de ese mismo capítulo 24 de Mateo. Dice el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Sabe? La iglesia no predica el evangelio del reino, sino el evangelio de la gracia. Ese evangelio del reino será el que predicará a los 144.000 israelitas, 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel, como dice en Apocalipsis 7, refiriéndose a los salvos por medio de la predicación de ellos. Dice el verso 14, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y añade el verso 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Estos son los judíos salvos de todas las naciones, tribus y pueblos y lengua, pero son judíos. Porque lo contrario no podría estar en el templo, porque los extranjeros no tienen acceso a él. Además, el número de los gentiles que se salvan quedó completo cuando llegó la plenitud de ellos, y esto sucedió el día del arrebatamiento de la iglesia. Es lo que enseña también en Mateo 25 al mencionar cuando vino el esposo, la puerta se cerró definitivamente y para siempre, nunca más se volvió ni se volverá a abrir. ¿Sabes? Si hay algo que tenemos que hacer es aprender a perseverar cada día. Hablando con hermanos sobre la oración, muchos de ellos me decían, hermano, hoy más que nunca me cuesta mucho orar. Época pasada yo podía interceder y estar delante de Dios 1, 2 o 3 horas. En la realidad de hoy me cuesta mucho orar. Otros me dicen, hermano, me cuesta mucho ayunar. Me cuesta mucho tener una lectura bíblica. Me cuesta mucho tratar de interpretarla. O sea, me está costando mucho perseverar en las cosas que me tienen que tener de real importancia en mi vida. Y sabes, yo los entiendo porque la presión de este mundo es más que hace muchos años atrás. Y cada día la presión va a ser más y más y más. Pero tenemos que ser sabios. Tenemos 24 horas en el día. Y de esas 24 horas tenemos que tratar de dedicarnos 2 horas. Una a orar y la otra a leer la palabra y a preguntar la voluntad del Señor. Claro que nosotros, como somos predicadores, dedicamos mucho más tiempo. Pero usted empiece por ahí. Empiece dedicándole 2 horas de sus días al Señor. Va a empezar en la carne tal vez, quizás, no importa. Pero cuando el Espíritu Santo comience a ver que usted de verdad persevera, Él va a descender con gloria y majestad y va a ver que las cosas cambian. Pero no perdamos el hábito de orar, de leer la palabra, ni de juntarnos con gente que sabe más que nosotros. Porque, ya lo dijo el Señor, si no perseveráramos hasta el fin, no solo Israel, sino que si hoy nosotros no perseveramos en lo que creímos, en el Cristo de la gloria, tampoco vamos a ser salvos. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.